seguimos conversando con nuestras abogadas, Egle González Lobato y María Verdial. Yo decía, cuando fuimos al corte, lo he venido repitiendo y lo vuelvo a repetir. Fíjate, en el momento más duro de la guerra de independencia, Bolívar hace un acuerdo con Morillo en Santana, que es ejemplo del derecho internacional en cuanto al respeto de los derechos de los detenidos, porque allí hay unas consideraciones en medio de la guerra que son de mucha humanidad. Eso mismo ocurre en Sucre, con el general Sucre, en la batalla de Ayacucho, cuando él vence y perdona al virrey, no me acuerdo el nombre, y le da todas las posibilidades para que se vaya para España sin que le quiten el rango, lo vejen o le metan preso a nadie. Pero además de eso, en el Tratado de Coche, ya cuando Páez constituye la República, libera a los presos políticos y entrega tierras. En el Tratado de Coche, después de la Guerra Federal, hay un acuerdo que también libera presos y genera condiciones de unidad nacional. Lo mismo cuando los alemanes, italianos y no me acuerdo qué otro país de Europa agredió a la patria cuando Cipriano Castro, que por cierto tiene el cuento de José Gregorio Hernández, que José Gregorio Hernández fue el primero que se alistó, porque José Gregorio Hernández era un hombre de paz, de amor, pero era un patriota. No era un vendido al imperio, ni un vendido a la oposición, era un patriota. Luego eso ocurre cuando López Contreras, muere Gómez, López Contreras libera el 14 de febrero, en las manifestaciones de aquella época, libera presos políticos. Después Medina no tiene presos políticos. Y así vamos a encontrar, hasta, yo se lo simplifico, hasta que llegamos a Caldera con la pacificación del pueblo. Caldera 1 y Caldera 2. Con la insurrección de la izquierda en los años 60. El país cada vez que ha tenido conflictos muy duros, la guerra federal, busca salidas en la unidad interna, sobre todo frente a una agresión de una potencia militar como los Estados Unidos. Entonces, claro, el gobierno sí hay que reconocer esfuerzos, hay gente que no lo hace, la Carta del Vaticano, la Carta Trump, el Consejo Nacional de Paz y Soberanía son esfuerzos, pero esos esfuerzos tienen que ir más allá todavía porque deberían sentar la base de la reinstitucionalización, de la recomposición de la crisis de la democracia, o sea, de la democracia, o sea, generar una relación política entre los factores internos, oye, de respeto y de entendimiento, aún en la diferencia, que eso es la democracia. O sea, aquí le falta mucho, le falta mucha compasión en el caso de la liberación de los presos. Hubo una primera liberación que parece que fue un acuerdo, aquí todos los presos salen por acuerdo, entonces hay que producir un acuerdo para soltar a los que están allí y generar un clima distinto. Ahora, no se ve por ningún lado que la posibilidad de un acuerdo, como lo describe Juan González en la entrevista, ¿cómo se llama la señora? Patricia Llano, que lo dice clarito, Venezuela necesita un acuerdo que tiene que ser producido por un centro político distante de los radicales. No se ve eso. ¿Qué opina usted, señor? Bueno, como tú dices que esto es un ensayo, ¿no? Ahora, es que hay que diferenciar algunas cosas. Es decir, nosotros tenemos una amenaza real en el Caribe. Nosotros estamos pensando todo el tiempo. Aquí yo he pasado momentos difíciles, personales, o sea, que siento presión por lo que está ocurriendo, porque no lo puedes controlar, no depende de ti. De si va a haber o no va a haber un ataque en tierra, o va a haber algo que provoque que entonces se salga de las manos, el casus belli, es decir, y esto se ponga peor. Nosotros estamos frente a una situación, a una agresión que nunca habíamos tenido. Entonces, a mí me parece que todo esto está muy bien. Los salarios, los presos políticos, ¿cómo no lo voy a decir? Claro. Familiarmente. Todos tenemos una experiencia. Pero en este momento, lo que yo pienso es que tiene que haber un bloque convencido de que la solidaridad para la defensa de la soberanía no merece condicionamiento. No tiene condicionamiento. Tú puedes decir que los partidos políticos, ¿no? Ya que está Maricha acá y lo ha dicho, los partidos políticos, la participación plural, que haya esto. Eso es una hoja de ruta que puede ser en paralelo. Pero el país tiene que verse en un bloque compacto, sabiendo lo que tenemos. Ninguno aquí es estúpido.
Y todos aquí sufrimos la situación económica, Claro. sabemos que el gobierno tiene que girar, sabemos esto. Ahora, en este momento, quien está pidiendo diálogo es el gobierno de Nicolás Maduro. Quien está mandando cartas, quien está diciendo nosotros tenemos cómo resolverlo. No regalándolo, como hizo la señora aquella. No, que aquí tenemos todo, vengan todos, que Arabia Saudita y que Arabia Saudita, vengan para acá que Venezuela tiene más. No, chica, pero ¿qué te pasa? Eso no es. Es la conciencia de la administración de tus propios recursos. No podemos pelear contra Estados Unidos. No somos enemigos de Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos tienen que respetarnos. Tenemos que llegar a un acuerdo, nos tienen que ver como iguales. Y eso es lo que no quiere la administración Trump. Entonces, para mí, lo he dicho en otras oportunidades, está muy bien, pero tiene que haber un acuerdo, una amarra, sí, todo. Vamos a defensa de la defender soberanía. la soberanía del país. Mariche, ¿qué opinas tú? Bueno, pero es que, ¿por qué nadie está en contra de defender lo que es la soberanía y de que se impedir que, caso negado, lo que puede generar una intervención militar? Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, porque la gente cree que se va a enterar por televisión. Ay, no, ya Maduro no está, eso no existe. No existen operaciones quirúrgicas, no existe el daño. Además, el daño que puede ocasionar lo que es una intervención bélica en Venezuela o en cualquier país del mundo, hay ejemplos de sobra. Ahora, si tú quieres generar lo que llama Egle, esa solidaridad interna, que todo el mundo esté resteado a favor del país, tienes que dar gestos, porque hay un rechazo que es lógico a un gobierno que tiene más de 25 años en el poder, a un sistema de gobierno que tiene más de 25 años en el poder, con modelos que han fracasado, modelo económico, y entra el tema económico y entra el tema social. Y eso genera que haya esa fantasía de que las cosas van a ser de una determinada manera. Entonces, repito, generar la confianza, generar la solidaridad, tiene que venir también de los gestos de quienes tienen la mayor responsabilidad, que es quienes están al frente del Estado. Cuando hablas tú de reinstitucionalizar, yo creo que hay que reinstitucionalizar el país. Hay que abrir a lo que es la pluralidad democrática de los venezolanos. Y por ahí es que tienes que enrumbarte para poder generar, mira un momentico, Venezuela se respeta. Vamos a ir al corte porque yo les voy a plantear un escenario. ¿Qué pasa? Tenemos 2 meses. ¿Y qué pasa si no pasa nada? ¿Cuándo regresemos?